acaba de exponer el día lunes, solo que una confusión ahí. He tenido que reducir la presentación, así como obviar algunos, la parte teórica. Primero, felicitar al comité organizador por este evento, que yo también vengo asistiendo desde el 2009, las veces que vengo para Perú, y más que todo por incentivar a los jóvenes a la pesquisa, ¿no? de las diferentes áreas de conocimiento. Mi tema de trabajo, como mencionó, es Asociación de Materia Orgánica y Minerales en Suelos Amazónicos. Esta pesquisa fue desenvolvida en la Embrapa, que es la empresa brasilera de pesquisas agropecuarias. Mi nombre es José Luis Clavel y trabajo sobre la supervisión de la profesora Débora Milori. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la motivación de trabajar en suelos amazónicos? El planeta Tierra, como sabemos, es frágil ante mudanzas climáticas. Estas mudanzas pueden ser humedad del suelo, productividad de las plantas y pH del suelo. Estos tres factores influyen directamente en la productividad agrícola, la cual está directamente relacionada con el suelo. Entonces, en este contexto, nosotros precisamos conocer la dinámica del suelo y las propiedades tanto físicas, químicas, biológicas y bioquímicas del suelo. Entonces, basado en estos criterios, nosotros hemos hecho un estudio espectroscópico del suelo. Siguiente, por favor. Bueno, es separado en dos puntos, parte teórica y parte experimental. En la parte teórica solamente voy a hablar de suelos amazónicos, y en la parte experimental voy a hablar de los objetivos, análisis elemental del suelo, caracterización estructural, microestructural y espectroscopía de FTIR, y por último las conclusiones. Bueno, antes de entrar al tema, voy a solamente mencionar al EMBRAP. La Embrapa es una institución que fue creada en 1972, teniendo como objetivo investigar y desenvolver y transferir tecnologías para aumentar la competitividad y la productividad de la empresa, en este caso de la agropecuaria brasilera. Además de eso, modernizar la infraestructura y estructura, en este caso, de la institución. Este es el organigrama del Embrapa, que tiene tres ejes importantes: en principio el Consejo de Administración, la Directoría Ejecutiva y la cual está a cargo de las unidades centrales y descentralizadas en todo el Brasil. En este caso, estas unidades descentralizadas están a lo largo de Brasil, teniendo como unidades según áreas. En este caso, el área básica, donde se encarga del área de investigación y de pesquisa, es de color verde. Yo estoy laborando actualmente en la Embrapa Instrumentación, que queda en el estado de Sao Paulo, en la ciudad de São Carlos. Siguiente, por favor. ¿Por qué estudiar suelos amazónicos? Suelos amazónicos, como nosotros sabemos, la región amazónica ella tiene un expresivo ecosistema, la cual a su vez tiene diferentes vegetaciones, diferentes tipos de suelos, las cuales son ricos en microorganismos. Estos microorganismos en suelos amazónicos van a definir, o la cantidad define si el suelo puede ser apto para sembrío agrícola o no. Siguiente, por favor. Bueno, de esto ya no voy a hablar. El siguiente, que es simplemente definir la materia orgánica, y el componente principal de la materia orgánica en suelos amazónicos son las sustancias húmicas, en la cual están incluidas las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas de los suelos. En este caso vamos a tener el ácido húmico, ácido fúlvico y la humina, ¿no? Las cuales pueden ser extraídos del suelo.
La parte inorgánica del suelo, en este caso, va a ser dividido en dos partes, que es minerales primarios y minerales secundarios. Minerales primarios son aquellos que tienen una cristalización definida, y minerales secundarios son aquellos que sufren transformaciones diferentes a los minerales primarios, ¿no? Los primarios no sufren transformaciones. Entonces podemos, en la anterior por favor, entonces podemos ver que una hoja caída en el suelo pasa por diferentes procesos, y que interactúa con la superficie de los minerales a través de una fase acuosa. En este caso, las interacciones de la superficie de los minerales y de la materia orgánica va a depender del tipo y abundancia de los grupos funcionales, en este caso grupos funcionales acetonas, algunos monómeros que puedan estar presentes. Además de eso, va a depender del tamaño y la forma y topografía superficial. Hablar de tamaños, en este caso, hablar de tamaño de partículas del suelo, porque cada suelo es definido por el tamaño de partícula, y la forma y topografía. Siguiente. Entonces, el objetivo del presente trabajo es aplicar las técnicas espectroscópicas, difracción de rayos X, espectroscopía infrarrojos por transformada de Fourier, para análisis de suelos enteros sin generar residuos químicos, y relacionar en este caso la materia orgánica y la materia inorgánica. El área de estudio de la región amazónica fue dado en la ciudad de San Gabriel da Cachoeira. Siguiente. San Gabriel de Cachoeira está ubicado a base frontera con Venezuela, Colombia, ¿no? Y en esta región del Amazonas nosotros podemos ver que existen diferentes tipos de suelos. Como pueden apreciar en la imagen. Y en San Gabriel de Cachoeira el tipo de suelo es un espodosuelo ferrolúbico. Más existe asociado a este tipo de suelo otros tipos como latosolo o argisolo. Bueno, esta es la toposecuencia, en este caso, de donde fue tomada la muestra. En este caso existen 4 perfiles de suelo, en este caso leisosolo áprico, latosolo amarelo y espodosolo humilúbico. El perfil de suelo fue estudiado en nuestro caso, la cual tiene varios perfiles, en este caso, varios horizontes, un horizonte álbico, un horizonte espódico y un horizonte de transición. Eso fue el área de estudio del presente trabajo. Bueno, primero nosotros quisimos estudiar la composición elemental del suelo, tanto de la parte orgánica, ¿no? Carbono, hidrógeno y nitrógeno, y la relación que tiene carbono para nitrógeno. En este caso, el horizonte A, el horizonte superficial, que está de 0 a 5 centímetros, horizonte subsuperficial, que es de 5 a 30, los horizontes álbicos, en este caso de 30 a 212 centímetros, y los horizontes espódicos, de 202 a 214. Como se puede observar en la figura, el horizonte superficial, en este caso, tiene mayor concentración de carbono. Esto debido a que la superficie está en constante contacto con la materia orgánica. Conforme vamos descendiendo en profundidad, nosotros vamos a encontrar que la cantidad de carbono está disminuyendo hasta el horizonte espódico, en la cual comienza a incrementar. Este incremento puede ser debido a la acumulación, en este caso, de carbono en estos perfiles, a presentar una acumulación total de carbono en el horizonte de transición. La razón, en este caso, de carbono para nitrógeno, esto nos da una información sobre la fertilidad que tiene el suelo. Normalmente se utiliza para
Esto tiende a ser mayores a 15 para suelos fértiles. En este caso estos suelos no son, digamos, fértiles, ¿no? Siguiente. Posterior a eso nosotros hicimos una difracción de rayos X de cada uno de los horizontes de los perfiles de suelo, en la cual el espectro es observado en esta figura. Nosotros podemos observar que el espectro de los 4 primeros horizontes son similares. Entonces eso nos da, digamos, la parte mineralógica del suelo. Vemos que no hay una diferencia significativa, ¿no? Ya en la parte del horizonte espódico, ¿puedes pasar? Una más. Ya en el horizonte espódico, en el horizonte espódico nosotros podemos observar un pico perteneciente a una fase que podría dar una indicación que hay una fase adicional presente, que posteriormente nosotros vamos a verificar. Y en los horizontes, a partir del horizonte de transición, nosotros observamos una completa mudanza de fase. A partir de los espectros por difracción de rayos X, nosotros realizamos un refinamiento Ridgway para determinar el tipo de estructura presente. Y en la primera, puedes pasar a la siguiente. En la primera, en el horizonte A1, nosotros cuantificamos que es 100% viene a ser de cuarzo, óxido de silicio, más debido a debido a que puede haber fases o pequeñas fases presentes además del cuarzo. En la fase espódica, en este caso BH, nosotros tenemos tres fases que fueron cuantificadas: cuarzo, caleunita y óxido de titanio, las cuales tienen una mayor que está en mayor proporción el cuarzo y en menor proporción la caleunita y el óxido de titanio. Y en el horizonte de transición nosotros observamos dos fases, que es la caleunita y otra fase que es morillonite, que está dentro de la familia de caleunita. En este caso la caleunita tiene un 94% de fase presente, ¿no? A partir de del refinamiento, y nosotros utilizamos un software para simplemente esquematizar el tipo de estructura: cuarzo, caleunita y óxido de titanio. Antes de realizar los DRX, nosotros habíamos presenciado un problema en los difractogramas. Esto es de la fase superficial, en la cual nosotros habíamos hecho un DRX en un portamuestra que era estatio, que normalmente son en la mayoría de los difractogramas de rayos X. Y debido al tamaño de partícula del suelo, porque si nosotros observamos con un microscopio, el tamaño de partícula del suelo suele ser aleatorio. Entonces eso implica en el equipamiento un error que es generado, que es este pico de aquí. Entonces cuando nosotros hacemos el refinamiento, muchas veces nosotros decimos: esta es una fase presente, lo cual a veces es mentira, ¿no? Porque ese pico simplemente es debido a la aleatoriedad del tamaño de partícula. Entonces nosotros hicimos el difractograma de rayos X en un portamuestra giratorio. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ese fue el problema. Tanto se presentó desde el horizonte A1 hasta el horizonte espódico. Y ese problema es conocido como efecto de tamaño de partícula o Grimes, ¿no? Siguiente. Entonces, este fue como portamuestra estático, que normalmente tienen todos los equipamientos, y este fue con un portamuestra giratorio, el cual ayudó grandemente para la solución del problema, ¿no? Continúo. Entonces pudimos
determinar acertadamente el tipo de estructura que tiene cada horizonte del suelo amazónico. Posteriormente hicimos un análisis microestructural para determinar el tamaño de partícula. El tamaño de partícula este es el horizonte superficial A1, la cual tiene un tamaño de partícula promedio de 19.5. Claro, hay partículas mayores que 80 micrómetros. Para el horizonte espódico nosotros encontramos un tamaño de partícula de 7.41 y para horizontes inferiores 0.91 micros. Bien, habiéndose cumplido los 15 minutos, vamos a dar los 5 minutos correspondientes a las preguntas para que usted pueda terminar su exposición. Ya estoy terminando ya. Bueno, estos son los espectros de FT y R. La parte más interesante está ubicada en 2900, la cual es una grupos alifáticos y los grupos aromáticos. Esos son la parte orgánica de suelos amazónicos, y a la parte inorgánica, que en este caso nosotros lo vamos a observar en las fases después de la transición. En este caso, nos da una idea que el material envolvido en el suelo, en este caso la fase, viene a ser la fase morillonite. Siguiente. Posteriormente hicimos una relación simplemente a partir de los picos aromáticos y alifáticos, una relación para saber la relación entre el grupo hidrofóbico y hidrofílico, ¿no? Lo cual podemos observar en estos resultados. Bueno, solamente para terminar, el análisis elemental revela una disminución, en este caso de la concentración, a partir del horizonte superficial hasta el horizonte espódico, la cual presenta una acumulación, en este caso de materia orgánica en el horizonte de transición. Fue determinado la estructura, en este caso de la materia inorgánica, de los diferentes horizontes, como fue mostrado en los difractogramas de rayos X. Y existe una relación directa a partir de los espectros FT y R entre la materia orgánica y los minerales. Bueno, solamente agradecer al Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico, la CNPq, la FAPESPI y la EMBRAPA, que es la Empresa Brasileña de Pesquisas Agropecuarias.